Creo que estamos grabando, ¿no? Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a ver, si bien esto va a ser una parte esencial del trabajo práctico número 3 y número 4 y número 5, es un poquito ya empezar a trabajar con el software. Yo le había dicho que descarguen Snap, ya en la primera clase le había dado el enlace a Snap, enlace de la Agencia Espacial Europea, que ustedes ingresaban ahí y estaba la opción de descargar Snap, ¿sí? En esta página, recuerdan, y el software lo tenían que descargar según su computadora, si era 32 64 bits. Eso era en la imagen que hoy envió el compañero. Ahí ustedes tenían la opción, por si revisan WhatsApp lo van a volver a encontrar, y es este, ¿sí? Este es el programa Snap. Es bastante complejo de utilizarlo, pero a la vez es fácil. O sea, lo que voy es que una vez que ustedes conocen bien la ubicación de las herramientas, ya directamente se familiarizan y van específicamente a esa herramienta. El problema es que está en inglés, tiene una configuración bastante rara, pero no se aleja nada de lo que es el entorno de QGIS o ArcGIS, no sé cuál programa, bueno, QGIS seguro, ¿sí? Ahí dice una compañera que está esperando ser aceptada para entrar. A ver. No me... Participantes. Ah, sí, perdón. Tomás y María Elena. Ahí está, ya la acepté, decirle. Bien, esto está grabando. Sí. Y hay un Galaxy Prime también. Misterio quién será, pero lo vamos a aceptar. Carlos Gasola también. Aceptar. Esperemos que entre Gasola y solamente faltaría, me parece, Diego. Ya le envié el enlace otra vez. Otro correo me parece a mí. Esperen un ratito, chicos, le voy a enviar. Ahí va. Bien, volviendo al tema, le decía que el software este lo vamos a utilizar para el trabajo práctico número 3 y 4 y 5, perdón, y también va a entrar parte en el examen. Es un software, como le decía, complicado de usarlo, o sea, complicado de entenderlo a lo primero, pero después uno que se familiariza ya con las herramientas, directamente es igual o similar a QGIS, que es el con el software que más trabajaron, y algunos que ya tengan conocimiento de ArcGIS quizás también. Pero fíjense que es súper sencillo. Tiene en esta sección una ventana de exploración de datos, tiene una sección de edición de la visualización y tiene una sección del mapa, ¿sí? Y después, mapa o imagen. Y después tienen todas las herramientas acá a partir de estos botoncitos que se llaman tooltips, ¿sí? Y están todos juntos acá. Si desaparece una de estas ventanas, también tienen la sección de Windows, y en la sección de View, Tool Window, tienen ahí todas las mismas herramientas que se visualizan en el panel, la tienen en esta sección. Es decir, es meterle mano nomás un poquito, pero ya vamos a ir viendo qué herramientas utilizamos y cuáles no, y ustedes ya se van a ir familiarizando. Les voy a recomendar que practiquen, porque la verdad es que hasta que uno le agarra la mano a este software, lleva un poquito de práctica, pero bueno, es revisar el video, sentarse, ver cómo hacer, y nada más que eso, más que práctica, como cualquier software nuevo que vamos a utilizar. Bien, yo voy a cerrar todo esto. Van ingresando gente. Voy a cerrar todo esto para que quede todo limpio. Bien, eso sería la primera visualización. Lo más probable es que ustedes hayan descargado las imágenes desde el aula virtual y le haya descargado estos dos archivos comprimidos. Si le aparece un error, como le aparecía a Carlos, que decía que estaba dañado, en realidad el archivo no está dañado,
El problema es que cuando ustedes empiezan a descargar, si hay un corte en internet o corte en la recepción de información del servidor, lo más probable es que descargue el archivo justamente de forma dañada porque hay secciones del archivo que no lo descargó. Entonces lo único que tiene que hacer es volver a ingresar al aula y descargar nuevamente los archivos y ya va a andar. Una vez que está, lo único que hacen es botón secundario, extraer. Esa opción que aparece en pantalla es la que le extrae en una carpeta con ese nombre ya directamente. Entonces le crea una carpeta como me la creó a mí, con el mismo nombre del archivo WinRAR. Y dentro de este archivo, dentro de esta carpeta van a tener toda esta cantidad, a ver, lo voy a organizar por vista, la lista, toda esta cantidad de archivos que son fáciles de leer. ¿Por qué? Porque el archivo que contiene, voy a poner detalles, el archivo que contiene la imagen, es decir, los píxeles específicamente, es este, el que dice .tif. Después tienen un XML, que es un archivo de descripción, que lo pueden abrir con cualquier programa de edición de texto. Fíjense que trae estas características. Y un archivo adicional que le crea como complemento para unir tanto el XML como el TIFF. Y es utilizado por lo general cuando abren un programa, ese se le crea automáticamente para linkear ambos archivos. Pero bien, esto en la computadora ustedes van a encontrar, a partir de la vista y detalles, el peso que tiene el archivo y la extensión. Eso vayan anotándolo porque la mayoría o parte de la información la van a sacar desde el explorador de Windows. Fíjense que dice acá, tipo TIFF file y tamaño dice 242. O le doy botón secundario y en propiedades, también aparecen las mismas características, tamaño en disco y extensión del archivo. ¿Sí? Bien, y así para cada uno. Este archivo que dice XML es lo que se conoce como header file o archivo de cabecera. ¿Por qué archivo de cabecera? Porque trae la estadística o la información referente a cada banda o a la plataforma en algunos casos. En este caso particular, que son imágenes Sentinel-3, Osvaldo lo que hizo fue recortar las imágenes a una sección del departamento San Fernando. Y lo que hizo el programa, él lo recortó con ArcGIS, lo que hizo el programa es generarle un archivo header file con alguno de los datos que tenía el archivo original, ¿sí? Fíjense que quedaron algunos parámetros como por ejemplo, histograma mínimo, o sea el valor mínimo 0, valor máximo 256. Es decir, que nosotros en esta banda, que es la banda 1, encontramos valores entre 0 y 139,29 en valores de radiancia, que es lo que está indicando la transformación que se hizo, ahí dice en el título, dice radiancia, es la transformación que hizo la imagen, o sea, cómo vino la información que recibió del sensor. Recuerden que puede venir de dos formas, en forma de reflectancia y en forma de radiancia. Ustedes ya que manejan el concepto se van a dar cuenta a qué me refiero. Es decir, que es un valor transformado ya a un valor específico de la física. Recuerden que cuando la imagen es capturada por el sensor, es decir, cuando la energía es recepcionada por el sensor, lo que hace el sensor es transformar justamente energía en valores según la resolución radiométrica. Es decir, captura un valor, por lo general, en comas, ¿sí? 0,00001, y lo que hace es ese valor ajustarlo a una resolución radiométrica, que puede ser 8 bits, 16 bits, 14 bits, dependiendo del sensor. Es decir, que toma el mínimo y el máximo y lo distribuye en esa resolución radiométrica. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, la resolución radiométrica es lo que me va a determinar a mí la capacidad de distinguir las escalas de grises. Es decir, que en una resolución de 2 bits, por ejemplo, yo puedo representar 2 elevado a la 2, es decir, 4 colores. En una resolución de 8 bits, es decir, 2 elevado a la 8, yo puedo representar 256 colores. Por eso, cuanto mayor sea la resolución radiométrica, mayor va a ser la capacidad de distinguir los colores en una misma escala. Por ejemplo, una escala de gris, una escala de rojo, una escala de azul. Eso es muy importante porque inclusive la nitidez de la imagen
ya se percibe de forma diferente. Y el ejemplo claro son los televisores que teníamos antes, los televisores tubo, esa tenía una resolución muy baja. En cambio, imagínense hoy una pantalla curva de 4K, 8K, la nitidez que tiene la imagen también se basa en la resolución radiométrica que brinda justamente la imagen. Esa misma comparación se hace respecto de las imágenes satelitales, y eso es un poco lo que ya vieron en la teoría con el profesor en la parte de resoluciones. Pero no, para no perderlos, vuelvo a comentarles. ¿Qué se hizo con la imagen Sentinel? Se transformaron a valores de radiancia, ¿sí? Recuerden que pueden ser valores de reflectancia o valores de radiancia. Entonces, en este caso, la imagen se transformó a valores de radiancia. Busquen el concepto y se van a dar cuenta a qué hace referencia la radiancia. Cuando el profesor le pregunta, usted tiene que decir, no, la radiancia es esto. Y es diferente de la reflectancia por esto, ¿sí? Una cosa, también, recuerden que hay un gráfico, ¿sí? Es como una curva, ¿sí? Que lo que le indica es la capacidad de calorífica, eso lo van a recordar en la parte de base física, la capacidad de radiación que tiene cada banda, ¿sí? Eso también tienen que tenerlo en cuenta porque los valores de radiancia van a depender mucho de ese gráfico. Vayan y busquen el gráfico, está en la sección de base física y se van a dar cuenta, tiene una curva, ¿sí? Indicando los máximos ahí cerca del rojo de los valores de radiancia, y es un gráfico que explica la relación entre la porción del espectro y la capacidad de emitir calor de un cuerpo. Así que vayan y busquen ese gráfico que le va a servir mucho para la hora de explicar un poquito esto. Lejos de eso, fíjense que acá hay estadísticas muy recortadas. A ver, voy a tratar, si me deja de molestar, ahí. Voy a tratar de mostrarles acá tengo, las imágenes Landsat. Esto es lo que veíamos anteriormente, son las imágenes Sentinel. Estas son las imágenes Landsat. Fíjense que también fueron recortadas y poseen los mismos archivos, un archivo tipo TIFF, que en teoría debería contener la información de cabecera, pero acá está también súper resumida. Ya vamos a buscar ahora una imagen en crudo. Y tenemos el punto TIFF, que es la imagen propiamente dicha. Pero vamos a buscar una imagen para mostrarle cómo viene desde origen. Entonces ustedes pueden tener bien la imagen clara de cómo es. Acá tengo. Vamos a buscar las Landsat 8 y voy a buscar este archivo. Fíjense que es un archivo que dice MTL y es un .txt, ¿sí? Puede venir en XML o un TXT, y voy a abrir este archivo con el Notepad para mostrarle toda la información que trae de origen. Pasa que el profesor, al cortar la imagen, no vino este archivo, ¿sí? Porque el software procesó nuevamente y no tomó este de referencia. Pero fíjense que el origen de la imagen, o sea, donde yo descargué el paquete de bandas de Landsat 8, por ejemplo, en este caso dice que es de la USA Geological Survey, ¿sí? El Servicio Geológico de Estados Unidos. Fíjense que tiene una idea para identificar dentro del servidor de la cantidad de datos que tienen, la estación, la fecha de elaboración del dato, que dice 30 del 6 de 2013, tienen el tamaño de la escena, desde donde se extiende la escena, ¿sí? El corner, ahora ya le voy a mostrar qué es. Tienen la cantidad de líneas y columnas, los niveles de reflectancia, tienen información sobre cada una de las bandas con su nombre. También tienen, fíjense que los parámetros de mínima y máxima radiancia por banda, ¿sí? Estos parámetros son lo que van a ver ustedes cuando den calibración de la imagen o correcciones atmosféricas o correcciones topográficas. Todos esos tipos de correcciones que se hacen sobre la imagen, se tienen en cuenta estos parámetros: la mínima radiancia y la mínima y máxima reflectancia. Nosotros, cuando hagamos cálculo de temperatura, ahí recién vamos a usar estos parámetros, pero es importante que lo vayan identificando dónde viene toda esta información, porque uno no lo puede inventar. Inclusive fíjense que hay más parámetros que sirven para lo que se denomina rescaling, como sería transformación,
radiométrico, por eso es que a uno a transformar en valores de radiancia o reflectancia, lo que está haciendo en síntesis es cambiar los valores, los niveles digitales, en otros valores que ya están más asociados con un valor de parámetros físicos, es decir, lo que verdaderamente, el valor en la cual captura la imagen. Recuerden que cuando el satélite capturó la información, fue enviada a la estación, en la estación la procesaron, lo que hicieron fue transformarlo a niveles digitales acorde a la resolución radiométrica, ¿sí? 8 bits o 16 bits, es decir, un valor entre 0 y 256 o 0 y 14.000, 16.000, dependiendo de la resolución. ¿Qué pasa? Que esos valores están ajustados a la capacidad visual de la computadora. Lo que hay que hacer es transformarlo a su valor original de cómo captura la información. Y estos son los parámetros que sirven para volver al valor original de cómo captura el sensor. Inclusive fíjense que también hay, acá en esta parte que dice Growth Pierce Thermal, hay también constantes o valores asociados a las bandas termales que traen la imagen. En el caso del Landsat 8 trae dos, la banda D y la banda 11. En el caso del Landsat 7, que es la que ustedes tienen en la página, solamente trae una, que es la banda 6. Y además, fíjense que dice Grid Cell Panchromatic, es decir, que hay una banda pancromática que trae una resolución espacial de 15 metros y las bandas espectrales y las termales trae 30 metros de resolución espacial. Es decir, que toda la información referente a la banda trae en este archivo que se denomina header file. Toda la información va a estar contenida acá, inclusive hasta el path row de la escena. El path row son las coordenadas con las que uno lo identifica dentro del servidor de descarga. Es decir, puede buscarlo por Landsat 8 y después poner el path row, si es la coordenada, ¿sí?, de la escena, y de esa forma va descargando los datos de los servidores. Esta imagen probablemente lo termine subiendo yo porque cuando hagamos el cálculo de temperatura la vamos a hacer sobre esta. Así que ya la van a tener disponible en el aula con todas estas características. Bien, ahora sí vamos ya al software específicamente. Esa información, el header file, recuerden siempre y anótenlo, dónde está la información de la imagen o de las imágenes. La información base está en el header file. Header file en español bruto. Header, ahí lo están viendo, file. Ahí van a encontrar toda la información referente a las imágenes. Vuelvan a anotarlo, recuerden eso que es muy importante. Bien, entonces vamos al programa de Snap. Fíjense que Snap tiene, obviamente que Snap está preparado específicamente y fue orientado al procesamiento de imágenes radar. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo la Agencia Espacial Europea fue desarrollando otra plataforma como Sentinel, entonces lo readaptaron para que puedan procesarse también bandas espectrales. ¿Sí? Por eso es bastante raro en la interfaz, y ya vamos a ver cómo lo adaptaron bastante bien, no en comparación con Envy, por ejemplo, que es mucho más práctico en ese sentido, que lo tengo acá abierto, ¿sí? Pero sí bastante bien como para tener un panorama simple de cómo cargar una imagen y hacer ciertos procesamientos. ¿Cómo yo cargo la imagen? Fíjense que acá tengo la opción File, Open Product, ¿sí? Abrir producto, o bien esta carpetita que dice Open Product también. Cualquiera de las dos opciones es la aceptable. Entonces yo le doy Open. Y acá busco, navego, ¿sí?, en mi computadora, busco dónde están las imágenes guardadas, ¿sí? Entonces yo puedo venir acá, trabajos prácticos, imágenes de satélite, y primero voy a ingresar al Landsat, ¿sí? Dice Landsat 5, y fíjense que ya en la carpeta está la descripción de qué imágenes estamos usando. Dice Landsat 5 TM, Thematic Mapper, del año 87, 0404, el 4 de abril de 1987, el pad row 226079, son estos dos números, ¿sí? El nivel de procesamiento, que puede ser L1, L2, L3, cada nivel de procesamiento tiene sus características, es decir, el L1 te da la imagen sin ningún tipo de corrección, el L2 te pueden corregir un poco lo que es la cobertura nubosa,
mejorarte la imagen en ese sentido. El L3 ya puede ser un producto derivado, como un índice de vegetación. Es decir, que los niveles de procesamiento, eso también anoten, los niveles de procesamiento están distinguidos por una letra más un número, ¿sí? Dependiendo de la plataforma, y cada una corresponde a la forma en que el servidor te brinda la imagen. Y después dice band de 1 al 7, es decir, que te dan las 7 bandas. Entonces, en este caso voy a abrir. Bueno. Profe, Ajá. se descarga el TIFF ese, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Le damos clic al TIFF. Bueno, adentro del TIFF, sí. Acá, esperen, filtren un poquito donde dice All File. Ahí pinchan y van y filtran. Busquen TIFF GeoTIFF. Acá. GeoTIFF Data Product. O el de arriba lo mismo. Y ahí le aparece solamente las bandas TIFF. ¿Sí? Y acá la pueden abrir todas juntas. Selecciona la primera hasta la última, teniendo apretado el botón Shift, y le dan Open. Y ahí le va a abrir. Es muy importante que identifiquen esto. Fíjense que acá dice 1, acá en el Product Explorer dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero este número no necesariamente coincide con el número de banda. Acá sí, el 1 es la banda 4, el 2 es la banda 3, el 3 es la banda 2. Pero vamos a hacer una cosa, porque yo al abrir todo, tengo que sí o sí acordarme esto. Lo que yo puedo hacer, lo voy a cerrar otra vez. No, ahí está. Es abrir de a uno, es decir, primero seleccionar acá, ir a buscar el filtro de TIFF GeoTIFF, abrir la banda 1, que al final está del nombre está el número de banda, le doy Open. Entonces me queda el 1 de acá, del objeto, con el 1 de la banda. ¿Sí? Bueno, no sé si me va a cortar. Bien. Ahora, vuelvo a abrir, vuelvo a filtrar. Yo les recomiendo esto para que no se confundan después cuando tengan que hacer la composición. Otra vez, banda 2. Ok, entonces le va quedando parejo esto. Lo mismo acá. TIFF, banda 3. Bueno, pareciera que me va a cortar dentro de 10 minutos la banda 4. Banda 5. Banda 6. Y banda 7. Bien, ahí me queda parejo el 1 con el 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es una composición de imágenes. Es decir, ver una imagen cómo se vería en la vida real. Y acá vamos a poner Landsat 5 bandas. El Landsat 5 es una de, vamos a ver esto, es una de las más utilizadas, ¿sí? Lo bueno es que la numeración se corresponde con el número, fíjense, del 1, el 1 es la banda azul, el 2 es la banda verde, el 3 es la banda roja, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, la banda termal, etc. ¿Sí? Y infrarrojo medio y la banda termal en la banda 6. Y es fácil de acordarse el Landsat 5. Inclusive las composiciones RGB, por ejemplo, es 321, es una composición en
color natural y la veríamos así. Entonces nosotros tenemos que lograr esto, componer de esa forma. Y fíjense que para componer acá tienen que posicionarse en cualquiera de estas, solamente tienen que acordarse. Yo me voy a posicionar específicamente en el 3, porque la composición es 3, 2, 1. Botón secundario, y hay una opción que dice Open RGB Image Window, y ahí voy a presionar. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que por defecto él me tira red, o sea que en el rojo me va a poner lo que está en el paquete 3, que sería esto que le dije, y dentro del paquete 3 la banda 1, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque acá yo al presionar, la banda 3 tiene una imagen adentro. Es decir, que recuerden que las imágenes pueden venir compuestas por una banda o por más de una banda. Una composición en color, como por ejemplo la que les pasé a ustedes para el trabajo práctico número 3, es una imagen con 3 bandas, por eso ustedes le ven de ese color. En cambio, esta, como son las imágenes crudas, trae solamente una banda. Y ahora nosotros tenemos que juntar 3 bandas para obtener una imagen. Entonces le doy Open RGB y ahí me aparece por defecto. Si no me aparece por defecto, presiono acá en los 3 puntos y le digo que me seleccione el paquete número 3, que aparece primero, y esto va a quedar así. Y acá, donde dice Data Source, presiono una vez y ahí aparece la banda de este lado. Tiene que quedar así. Inclusive acá dice OK, no errores. Le dan OK. Se van donde dice Green. Recuerden que era el 3 era la banda rojo, el 2 es la banda verde. Presiono ahí, voy y busco el paquete 2 que me coincide con la banda 2 y elijo la única banda que tiene adentro de ese paquete, que es la banda 2 específicamente. OK. Y luego, en el blue, es la banda 1 del paquete 1. Entonces voy a buscar el paquete 1, que está ahí, banda 1, OK. Y una vez que quedó así, le doy OK. Y ahí me hizo la composición, en teoría, en color, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que la imagen tiene un problema. En realidad no es un problema, es un error que sucede comúnmente al cortar las imágenes. Fíjense que se ve blanco, lo que es background, o sea, el no color se ve blanco y la imagen se ve bastante oscura. Eso es un problema de ajuste de la imagen, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a solucionar nosotros? Fíjense que acá en la parte de abajo de esta sección, donde dice, a ver, acá lo voy a mostrar mejor, manipulación de color, que es esa herramienta que estamos utilizando, fíjense que aparece un histograma, ¿sí? Acá otra vez un histograma y acá otra vez un histograma. Para cada una de las bandas por la que está compuesta esa imagen, que es la banda roja, verde y azul, ¿sí? Fíjense que él me crea un histograma. Y además me muestra acá abajo el rango que está representando del histograma. En el caso de la banda roja me está representando desde el 13 al 256, el verde desde el 19 al 256 y el blue desde el 52 al 256. Eso es la forma en que me está representando. Por eso este valor, que es 256, el blanco, queda dentro de la imagen. Lo que yo tengo que hacer es ajustar el rango de la imagen para que esta sección deje de tener importancia y el programa se concentre solamente en la imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Yo le dejé, y le voy a dejar en realidad, dentro de la TP4, sí, acá. Le voy a dejar este TXT en la que tienen algunas configuraciones que tienen que arreglar, ¿sí? Que le voy a mostrar ya cómo hacerlo. Fíjense que le dejé el nombre que dice normal y lineal. Vamos con normal. Normal dice que el rango del rojo debería estar entre el 13 y el 42, el verde entre el 19 y el 36, y el azul entre el 52 y el 72. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto por acá. Y acá, fíjense, rojo, verde y azul. ¿Cómo voy a manipular esto?
Vengo al rojo, ¿sí? Recuerden que el rojo tenía que dejarlo entre 13 y 42. Lo que voy a hacer es, acá donde aparece esta flechita, yo le doy doble clic, ¿sí? Con el botón principal. No, en realidad un clic nomás. Con un clic ya se activa eso. Y lo que voy a hacer es editarlo. Ponerle 13. Enter. Y listo. Y al otro lado, que va con 42 acá, le doy un clic en la flechita. Y ahí va 42. Enter. Y fíjense cómo él me ajustó automáticamente los colores del rojo. Acá el histograma se agrandó. Fíjense que ahora el rango en el que está representando los datos es entre el 13 y el 42. Los demás me lo aisló. No le interesa, por eso que esta parte se empieza a ver más nítida. Pero recién ajusté el rojo. Voy a ajustar el verde ahora. El verde me dice que va entre 19 y 36. Voy a hacer lo mismo. Acá le voy a poner 19 y acá le voy a poner 36. ¿Sí? Y por último, el que me falta es el azul, 52 y 72. Presiono acá donde dice blue y me dice que va entre 52 y 72, si no me recuerdo. Y ahí está. De esa forma, fíjense que ahora yo tengo mi imagen tal cual en composición color natural, sin ningún tipo de filtro, de movimiento ni nada. Acá en esta parte tienen las herramientas de navegación, la manito es el paneo, ¿sí? Entonces fíjense que ahora yo tengo mi imagen Landsat ajustado, ¿sí? Ajustado el umbral de visualización a una composición RGB o color natural. Pero ¿de dónde surge esto que yo estoy haciendo acá? Fíjense que si yo me posiciono, por ejemplo, en la banda 3 acá, en el Product Explorer, presiono ese que dice banda 1, que en realidad es la banda 3, no se confundan lo que dice acá con este término. Esta banda 1 corresponde a la banda 3, ¿sí? Como es una banda, por eso se enumera así. Y acá hay una opción que dice hay histograma, presiono ahí, aparece esto, dice histograma for banda 1, que es la banda 3, le doy voy a empezar a grabar y la pantalla. Bien, igual esto va a quedar grabado en YouTube, así que cada una de las secciones del video lo terminaré pasando ahí a YouTube para que todos puedan visualizarlo. Los que están conectados me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe, se le escucha. Bien, mientras van entrando más gente, yo voy recordándoles dónde quedamos anteriormente. Habíamos quedado en que habíamos hecho el recorte del rango de los datos, ¿sí? Y además, lo que habíamos hecho, te lo voy a cerrar, mientras van ingresando, es posicionarnos sobre el paquete, la banda, botón secundario, perdón, la banda y acá, histograma, presionábamos el histograma y acá con este botón actualizar calculábamos el histograma. Y fíjense que, si ustedes recuerdan las clases de estadística, ¿sí? ¿Qué era un histograma o qué representaba el histograma? ¿Qué podía yo representar en un histograma? A ver, ¿qué podía yo representar en un histograma? ¿Para qué me sirvió un histograma? Valores, ¿no? Para saber la temperatura y las precipitaciones, por ejemplo, Y bueno, saber cómo se varían ambas variables, cómo se Sí. comportan. exactamente, pero a ver, Fue, vamos a lo básico. Un histograma, esto es un histograma. ¿Qué me está mostrando? No me digan valores porque es obvio que un histograma me va a representar valores, pero ¿qué me muestra específicamente el histograma? Diferente del climograma o del gráfico de dispersión, por ejemplo. Es totalmente diferente. Pero ¿qué estoy viendo yo ahí, en ese histograma? una variación, por ejemplo. Variación de
¿Variación de qué? De los píxeles. Exactamente. ¿Según qué? Según la banda. Estoy representando la banda 3. Y esta es el histograma de la banda 3. ¿Recuerdan? Imagínense que esto sea precipitaciones. ¿Sí? Si fueran precipitaciones en el eje de las X, ¿qué estarían representados? Que se muestra acá en el eje de las X en las precipitaciones. Yo hoy le voy a mandar un mensaje a Patricia Schneider con cada uno de sus nombres. Y le voy a Bueno, decir, si fuera precipitaciones sería, ahí se colocaban las horas, acá, si fueran en un día. ¿sí? Y Si si fueran fueran un día y en el año, en los meses. No serían los milímetros. No, eso se representaba en el eje, en el eje Y. en En el el eje eje de Y las se Y. representaba Las abscisas. los meses o las horas de un día. Bien, perfecto. Entonces, dependiendo vamos a acordarnos bien. Acá en el eje de la X se representaban, por ejemplo, los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y en el eje de las Y representaba la frecuencia, ¿sí? Exacto. El número de veces que se repite un valor, o la sumatoria, o el promedio, ¿sí? Dependiendo qué estábamos mirando nosotros, en el caso de las precipitaciones, era el promedio mensual, ¿sí? En el caso de que sean precipitaciones mensuales. Bien, en este gráfico, lo que podemos observar es, en el eje de la Y está la cantidad de veces, ¿sí? Por eso se llama frecuencia, que un píxel se observa, ¿sí? Un valor de un píxel para la banda 3, ¿sí? Y en el eje de la Y está la resolución radiométrica. Fíjense que yo le dije que este valor blanco acá, que lo vamos a consultar para que vean el miento, es el background, o lo que se conoce como fondo negro o fondo blanco. En este caso terminó siendo un fondo blanco, es decir, lo que no corresponde a lo que yo quiero observar. Y en la parte de View, acá, Vista, Tool Window, hay una opción que dice Pixel Info. Voy a presionar en Pixel Info, fíjense que queda una mano, y voy a presionar ahí, moverme. A ver, vamos a ver si acá al fin y al cabo me deja ver. No me lo deja ver. Pixel. No importa, no se preocupen que voy a hacer esto. Sobre la banda, botón secundario, hay una opción que dice Open Image Window. Lo que me va a hacer es, me va a abrir la imagen solamente en escala de grises, porque solamente me está representando un color. Y ahora voy a venir a Pixel Info a ver si me deja. Tampoco. Pero lo abrí. Bueno, me toma solamente la posición, fíjense, la posición, pero no el valor. Por alguna razón no me lo está mostrando el valor, pero lo vamos a consultar, no se preocupen. Bien, ahí está. Donde dice band, a ver, ¿por qué el otro no me mostraba? Qué raro. Bueno, vuelvo acá a la banda 3, donde dice band, ¿sí? Fíjense que dice band 1, yo me posiciono y aparece el valor 256, ¿sí? Ahí. Acá aparece el valor 256. Ese valor 256 es lo que yo estoy observando en el histograma, acá, ¿sí? Este valor acá que está, esta barra, fíjense que inclusive hay casi 1300 píxeles con la banda 256, corresponde a toda esa parte blanca que está ahí. Por eso aparece en el histograma, ¿sí? Ahí, fíjense que es todo el borde de la imagen. Y todo esto, lo que estamos viendo acá, entre el 10 más o menos y el 50, es lo que efectivamente contiene la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hice yo al hacer acá la corrección dentro del color, de la manipulación del color? Fue ajustar el rango de visualización de la imagen entre
esta franja y esta franja, ¿sí? Eso fue lo que yo hice directamente, es ajustar, es decir, que en vez de que se visualice todo el histograma de la imagen, solamente que me muestre esta parte. Y esto lo descarto, entonces él no se preocupa por representar eso. Recuerden, sobre la banda, esta opción que dice histograma, si no le aparece acá, presionan esa parte y automáticamente le calcula este histograma. Y recuerden que el eje de las X representa la resolución radiométrica, ¿sí? Es decir, el valor del píxel, y acá tengo la frecuencia, es decir, la cantidad de píxeles que están correspondidas con ese valor. Entonces, voy a volver a la composición, esta la puedo cerrar, y acá me quedo con la composición. Fíjense que en el caso de la banda roja, yo con esta opción del mouse agrandando, lo que está haciendo es visualizándome en esa sección, y por eso lo estoy viendo a la imagen así. ¿Sí? Igual cuando vuelvan a ver el video, ustedes lo van a poder repasar y visualizarlo bien a esta parte. Solamente hice eso para hacer la composición de la imagen. Ahora, ustedes lo que van a practicar es hacer, luego en sus casas, es hacer primero un ajuste lineal 2% se llama, en donde al ajuste de los gráficos, ¿sí? De acá, de cada una de las bandas, le van a poner estos valores. Al rojo 1444, al verde 2038 y al blue 5478, y van a ir a revisar a ver qué sucede. Recuerden que esto era fácil, se fijaban los valores, ponían el rojo, por ejemplo, decía 14, presionaban ahí, ponían 14, enter, y luego acá, valor, enter. Y así para cada una de las bandas, y eso se va a transformar. Bien, entonces, y además, le voy a anotar acá también, van a tener que hacer la composición de imagen RGB 432, que es la composición falso color. Falso color, y recuerden revisar el histograma para cada una de las bandas. Por ejemplo, esta es la banda 4, la banda 3 y la banda 2. Van a revisar este histograma y van a ver en qué rango se mueve la imagen. Ahí fíjense que no está nada calculado, yo le doy acá y aparece otra vez, esto es el background, y fíjense el rango en el que se mueve el histograma de la imagen, entre 10 y 90. También ustedes pueden, cuando es insignificante los valores chiquitos, ustedes los pueden cortar donde quieren, por ejemplo 30 o 40 hasta 90. Es decir, que pueden tomar solamente este rango para la banda 4 que va a estar representado en el rojo. ¿A qué hago referencia con esto? Si ustedes se posicionan en la banda 4, a ver, esto lo pueden hacer en cualquiera de los lugares. Yo tomo la banda 4 para que él me tome por defecto la banda 4 en la primer banda. A ver, lo voy a volver a explicar. Yo abro botón secundario OpenRGB, él me pone en la primera banda, que es la roja, me pone la banda sobre la que yo me posicioné. Es decir, toma la banda 4, dentro del paquete de la banda 4 solamente hay una banda, ¿sí? Una imagen, entonces ya él automáticamente me lo toma. Si no le toma, recuerden, la composición era 4, 3, 2. Entonces acá en el rojo voy a los 3 puntos, elijo el paquete 4 y dentro del 4 la banda 1. Ok. En el verde iba la 3, es decir, paquete 3 y la única banda que hay ahí. Cuando me dice esto, está ok. Y por último, la banda azul, que está en el paquete, perdón, la banda verde, que está en el paquete 2, perdón. Ahí, 2, y le presionan una vez. Si presionan 2 veces, le va a aparecer esto, y fíjense que le dice ya Incomplete Expression. O lo borran todo y lo vuelven a cargar una vez, o directamente borran uno y ya está. Entonces, me queda 4, 3, 2, que es la composición que ustedes tienen que hacer. Le dan OK, y él le va a abrir esta imagen. A ver, fíjense que acá, a diferencia de la anterior, la imagen se puede percibir en un falso color, que me voy a acercar bastante, pero hay cosas que no se pueden distinguir, y es el problema del rango de datos. Acá hay una opción que dice Raw Estadísticas. Denle apretar ahí nomás y OK, y él le va a calcular la estadística automáticamente. Pero el problema
es justamente, fíjense que el rango de datos está muy amplio, demasiado amplio. Entonces, al estar tan amplio, lo que le genera es que se vea muy oscura la imagen y no se puedan distinguir cosas que ustedes ajustándolo se va a distinguir mejor. Esto lo van a hacer como práctica y van a moverse en el rango de datos para que ustedes visualicen qué es lo que cambia en la imagen, porque eso va a estar en el trabajo práctico número 4. Voy a volver a la anterior en la que yo sí hice el cambio de rango. Entonces, una vez que ya hice eso, fíjense que acá debajo donde dice manipulación de color, tienen la opción, seguramente le aparezca, a ver, así. Pero acá hay una opción que dice More Option, es decir, más opciones. Eso lo que le permite a ustedes es seguir haciendo modificaciones al programa, a la imagen, perdón, y visualizar aún mejor. Acá tienen, en donde dice histograma y al costado tienen una opción que dice brillo y contraste. Esto se aplica para cada una de las bandas. Por ejemplo, yo ahora voy a tocar el color rojo. Al color rojo le voy a mejorar un poco el contraste. A ver, vamos a ver si se percibe algún cambio. Le voy a seguir mejorando el contraste, le voy a poner un 50 y le voy a mejorar la saturación. Ahí, sí. Fíjense que al mejorar la saturación va cambiando la imagen. ¿Sí? Porque la saturación lo que hace es maximizar más la distinción entre los colores del rojo, ¿sí? Es decir, profundizar más la diferencia en los colores del rojo porque es lo que yo estoy seleccionando acá. Pero en cambio ahora si me posiciono en el verde, cambio el contraste, ¿sí? Recuerden, vuelvan a la teoría para ver qué era el contraste o qué hacía el contraste. Y también modifico la saturación. Fíjense cómo al modificar la saturación, lo que hago también en la banda verde, seguirle aplicando una gama de distribución que me permita diferenciar aún más el verde. Le voy a poner al 100% y fíjense cómo que la imagen se va oscureciendo, pero hay partes del verde que resaltan, como por ejemplo acá esta zona de las lagunas. Es decir que la saturación, al ampliar la escala de saturación de un color, yo lo que hago es profundizarlo más para que se distinga aún más. Y voy a irme sobre el azul, mejoro el contraste, mejoro la saturación y fíjense que ahora hay otras cosas que van cambiando y que hace referencia al azul y más que nada a las zonas muy brillosas, ¿sí? El azul, al ser una onda bastante chiquita en frecuencia, lo que hace es capturar la información que más brilla. Pero no lo voy a aumentar tanto. Lo que voy a hacer es equilibrarlas a todas, cosas que no se disparen tanto y no haya mucha diferencia entre una y otra. Inclusive puedo cambiar el brillo de la imagen, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando en la medida que ustedes le van tocando acá, ¿sí? Bien, y si no me conforma nada, le doy reset a cada uno y esto debería volver a su estado normal. Y si no vuelve, es decir, por alguna razón no cambia, vuelvan a abrir la composición de la imagen y vuelvan a aplicar los ajustes que ustedes quieran hacer. A ver, la imagen Landsat es la que ya tienen. Se ve así. Si uno se acerca, ya no se distingue bien los objetos. A lo sumo, algunas que otras cosas, como por ejemplo la plaza, etc. Ahí me marca el píxel. Pero tiene una resolución que es acorde a trabajar con una escala regional, ¿sí? Por eso es que tiene esta resolución y tiene este tipo de composición la imagen. Y acá es donde los criterios de interpretación visual juegan un papel muy importante porque ustedes ya tuvieron la primera práctica con la interpretación visual y la interpretación de objetos con este tipo de imágenes. Ahora cuando pasemos a la clasificación ya automática, ya hay una combinación de estadística más lo que el ser humano puede observar del territorio e interpretar y corregir. Pero no nos vamos a alejar tanto, vamos a seguir sobre la imagen, sí que lo que me interesa es que aprender a manejar esto. Acá, recuerden la herramienta de visualización y navegación. Fíjense que si yo dibujo un recuadro, esto me acerca. Puedo alejarme con el ratón del mouse también. Fíjense que si yo me posiciono muy cerca, puedo ver bien exactamente los píxeles porque están delimitados. Inclusive si me muevo sobre el píxel, eso es el píxel con un valor representado. Si yo quisiera consultar su valor, aunque no me lo deja cuando está hecho una composición, es View, Tool Window, Pixel Info, ¿sí?
Fíjense que por alguna razón no me muestra el dato, pero me muestra la posición del píxel. Si yo quisiera ver un valor de píxel, no podría en esta composición porque no está conformada una imagen en particular. A ver si me deja. No. No, no hay caso. Bien. ¿Qué otras cosas yo puedo hacer en el programa? Cuando se trabaja en... Bueno, en realidad ustedes tuvieron que haberlo dado. Voy a tomar un té porque si no se me seca la garganta y no puedo hablar. Ustedes tienen que haber dado en estadística lo que es correlación entre variables. A ver, ¿alguien me puede explicar un poco de lo que se acuerda de ese tema de estadísticas? Si era positivo o negativo, profe. Bien, perfecto. Ese es un tipo de relación, ¿sí? ¿Cómo se da? O de correlación entre variables. Puede ser positivo o negativo. ¿Cuál era la diferencia entre ambas? Que los puntos, si estaban muy dispersos, eran porque era negativo, y si estaban más juntos, eran porque era positivo. ¿Puede ser eso? A ver, ¿algún compañero que le ayude a Facundo? O si no, empiezo a decir nombres, ¿eh? Vamos a mirar los participantes que están acá. Diego. Profe, puede ser, digamos, que cuando aumentaba una variable disminuía otra y cuando disminuía una variable aumentaba otra, algo así. Exactamente, es eso en particular, viste que le di en el ojo. La relación es positiva y negativa es positiva cuando aumenta uno y a su vez aumenta la otra, hay una relación positiva, ¿sí? Porque aumentan las dos al mismo tiempo. En cambio, cuando aumenta una y disminuye la otra, hay una relación negativa, porque justamente el cambio es inverso. Ese es el tipo de relación. Esos eran los tipos de relaciones entre variables que existían. Pero ¿algún estudio en lo que se utilizaba comúnmente la correlación? ¿Alguna materia que utilizaron? ¿Alguna? Puede ser química, física o no. Sí, pero acá en geografía, no se van tan lejos. Matemática. Aparte de matemática. Otra vez, le voy a contar a la profesora Schneider que se olvidaron de toda la materia de ella. En clima, claro. ¿Recuerdan el gradiente geotérmico? Sí, No, la relación entre presión y En geomorfología precipitación. también. la relación entre temperatura y altura, o sea, gradiente térmico. Exactamente. En todas esas cuestiones cotidianas de la física, sí, en este caso la física, se dan este tipo de relaciones y no necesariamente ahí, también se dan en otras variables como son variables de tipos poblacionales, que ya la van a ver en población, no la están cursando, no sé cómo están con el tema de población, pero también van a identificar este tipo de teoría de la estadística que se aplica a muchos campos. Y acá sucede exactamente lo mismo. A ver, voy a abrir acá, voy a poner una imagen del espectro. Me molesta suma ahí. Ahí está. Espectro electromagnético. Vamos a abrir una imagen, cualquiera. Ya, esta, la primera que aparece. Y fíjense que esta imagen ustedes la tienen ahí. Esto es el espectro, ¿sí? Lo que hicieron fue dividir el espectro en secciones y ponerle un nombre, a partir de la frecuencia, a partir de del rango. Entonces, en la medida, acá están los colores del visible, en la medida que yo voy cambiando la frecuencia, lo que va haciendo es cambiando la denominación. Pero ¿qué sucede? Que si uno se pone a comparar la diferencia que hay entre el verde y el rojo, la relación que se produce en emitir información va variando progresivamente. No es que uno está en el 0,5 y pasa directamente al 0,6, ¿sí? En el espectro no. Dentro del espectro tenemos infinitas combinaciones, porque por eso los números son infinitos, infinitas combinaciones entre el 0,5 y el 0,6, o entre el 0,6 y el 0,7, ¿sí? Entonces, esas infinitas combinaciones lo que hace es que
para ciertas situaciones me brinde la misma información. Y vamos a poner un ejemplo. Yo quiero observar un árbol, ¿sí? Y yo tengo que el satélite me capturó en 2 porciones del verde, es decir, tengo 2 bandas del verde con información. Es decir, vamos a ponerle, uno va del 0506 y el otro va del 06 al 063, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo así. Pero ambas son, que yo tengo bien objetivamente, que son de la banda verde, ¿sí? De esa porción. Ahora, yo quiero hacer un estudio. ¿Cuál de las 2 bandas utilizo? Esa es la gran cuestión. ¿Qué sucede? Que dado la distancia en el espectro que hay entre ambas bandas, ambas me van a proporcionar la misma información espectral, obviamente. Pero lo que yo necesito para identificar un objeto a veces es la diferencia, ¿sí? Entonces, supongamos que, no sé, tengo un cajón de manzanas y yo quiero identificar las manzanas verdes o podridas, ¿sí? En el cajón, en el conjunto, yo tengo manzanas que están sanas. Lo que tengo que diferenciar son esos outliers o esos casos especiales, ¿sí? Esos valores atípicos. Entonces, la única forma de identificar eso es en un gráfico de dispersión. ¿Por qué? Porque en ese gráfico de dispersión lo que yo voy a distinguir es todos aquellos valores que se comportan de igual forma, ¿sí? Es decir, que presentan un tipo de relación, y voy a tener aquellos valores que se alejan del grupo. Y esos valores que se alejan del grupo es la información que yo necesito para identificar objetos. Y vamos a mostrarlo acá. Fíjense que acá yo tengo el icono que dice, no es este, scatterplot, que significa gráfico de dispersión. Presiono ahí. Y acá lo que me dice es que yo elija esto lo voy a desactivar, que elija para el eje de las X una banda y para el eje de la Y otra banda. Voy a elegir para el eje de la X, por ejemplo, la banda 1, y acá tengo que poner, o sea, el paquete 1, banda 1, y acá tengo que poner, por ejemplo, la banda 2, y ahí, el paquete 2, banda 2, ¿sí? Por más que diga B1, esta es la banda 2. Y ahora le voy a dar que me autoajuste, y le doy calcular. Y ahí me aparece este gráfico. ¿Qué me dice este gráfico? Fíjense que no me dice mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo, estos son los valores de los píxeles, ¿sí? Recuerden que esto es la resolución radiométrica, es decir, tengo del 0 hasta el 256. 0 a 256 en cada uno. Acá tengo, recuerden, la banda 1 está representada en el eje de las X y la banda 2 en el eje de la Y. Y acá tengo toda la distribución de los píxeles. Es decir, que si yo tuviera que hacer calcular el coeficiente de Pearson, esto me daría un valor seguramente positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que parte desde el 0 y se va en línea recta hacia acá, se desplaza. Es decir, que en la medida que aumenta el valor de la X, aumenta el valor de la Y. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Aumenta el valor de la X, aumenta el valor de la Y. Y fíjense que si yo trazo una recta acá, es bastante pareja y cercana a la recta ideal, ¿sí? A la recta de distribución ideal. Entonces, ¿de qué sirve en un estudio que yo tengo que identificar diversas categorías, utilizar este tipo de combinación de imagen cuando ambas imágenes me están mostrando casi exactamente lo mismo? ¿Sí? La variación espectral en este caso no me permite a mí mucho distinguir varias cosas. ¿Dónde aparecen los píxeles que me podría llegar a distinguir algo? Acá abajo, fíjense que en esta sección solamente aumenta el eje de la X, acá la banda 1, pero no aumenta la banda 2. Es decir, que hay información que se acerca más al eje de la X y que es más propia de la banda 1. En cambio, acá tenemos algunos píxeles perdidos que son más datos propios de la banda 2 que de la banda 1. Y lo que está acá es en donde ambas tienen el mismo comportamiento. Este tipo de relación es muy a menudo encontrar, más que nada cuando las dos bandas están muy cercas, ¿sí? Espectralmente. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de usar la banda 2, utilizo, por ejemplo, la banda 7, que es un infrarrojo medio?
lo voy a seleccionar acá, banda 7, banda 1, y fíjense cómo cambia la distribución del gráfico. Ahora sí se amplió el gráfico, si bien sigue siendo una relación casi perfecta positiva, ahora ya la variación en el gráfico es muy contundente. ¿Por qué? Porque fíjense que se amplió el rango de visualización de la imagen. Fíjense que acá, hasta el 20, el aumento de los píxeles hasta el valor, el nivel digital 20, la concentración se da, pero en el eje de las X se amplía el rango hasta los 90. Es decir, que hay más información contenida en el eje de la X en valores de píxeles bajos que también se visualizan en el eje de las Y, ¿sí? Que en el eje de la Y está la banda 7, pero hay información que contiene la banda 7 que está en esta zona, ¿sí? Que es más, está más correlacionada, digámosle, con la información contenida en la banda 1. ¿Por qué? Porque fíjense que valores altos, 120, 130, de la banda 7, se corresponde casi con mismos valores 120, 130 de la banda 1. Pero la mayor concentración se da en los valores bajos. Voy a ver si encuentro alguna relación negativa. Por lo general suele haber. A ver si con la banda 5 puedo encontrar una diferenciación en los gráficos. Bueno, acá se amplía más aún. Voy a elegir otra. Vamos a darle otra vez. Bien, fíjense esta, la banda 3 con la banda 5. Es decir, la banda roja con un infrarrojo medio. Acá ya la situación cambió notablemente. Primero, los valores chicos para la banda, acá tienen el eje de las X, la banda 3, ¿sí? Los píxeles entre 0 y 10, fíjense que prácticamente no existen, ¿sí? No se identifican. Lo mismo que para el eje de la Y, fíjense que los valores no existen. Es decir, no hay valores bajos de, bueno, queda 10 minutos otra vez de zoom, no hay valores bajos de el eje de la X con respecto al eje de la Y. Por eso el gráfico es como que se trunca acá y solamente aparecen algunos píxeles, ¿sí? Y fíjense que ya la concentración o la relación ya no es tan perfecta como lo veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber mucha variación. ¿Qué significa esto? Que cuanto más variación hay en el gráfico, tanto en la dispersión al eje de la X como al eje de la Y, significa que hay heterogeneidad en la información. En cambio, cuando hay poca variación, como sucede en este caso, la información contenida entre ambas bandas es más homogénea, es decir, que podríamos hablar que casi presentan la misma información, y más todavía si nosotros estamos trabajando con bandas que están espectralmente muy cerca. Esta parte de relaciones yo le voy a pedir que por favor vuelvan a repasar la teoría de la estadística, de cómo interpretar los gráficos, cómo trazar la recta y cómo identificar qué tipo de relación se produce. Recuerden que cada vez que la nube de puntos se acomoda más sobre la recta, ¿sí? Perfecta, es en donde más, obviamente, valga la redundancia, perfecta es la relación, y en base a eso yo puedo determinar mi estudio. ¿De qué forma? Si la relación es muy perfecta, no me conviene usar las bandas. Si la relación no es tan perfecta y se abre así como esta nube de puntos que es bastante amplia, ahí sí me conviene porque yo voy a estar capturando mucha información. ¿Se entiende o no? Cric, 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 cric. Vuelvo a repetir. Primero, cuando dos bandas están espectralmente muy cerca, lo más probable es que las relaciones que se produzcan sean perfecta positivas, ¿sí? Es decir, que la nube de puntos se va a distribuir más cerca de la recta, acá que une los puntos, punto medio, ¿sí? Se va a ir a distribuir así. Ahora, si utilizo bandas espectralmente separadas, lo más probable es que yo obtenga, digo lo más probable porque puede suceder lo contrario, una nube de puntos que tienda a dispersarse más. Si yo tengo
esos dos tipos de gráficos, lo que me convendría usar si yo quiero identificar varios objetos es la combinación de banda que me permita justamente segmentar eso. Y voy a hacer una cosa a propósito. Voy a poner acá, en el eje de las X la banda 4 y en el eje de las Y la banda 3. Y le voy a dar el gráfico. Una parte importante para trabajar con vegetación, por ejemplo, es trabajar con la banda del infrarrojo cercano y la banda roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay información que está contenida en la banda del infrarrojo cercano y la banda roja que a mí me permite identificar la vegetación. ¿Y qué decía la teoría? Si ustedes recuerdan la firma espectral, que cuando aumentaba el valor del rojo y disminuía el valor del infrarrojo cercano, era porque la planta estaba cambiando su estado fenológico y estaba ya como muriendo, poniéndose las hojas amarillentas, etc. En cambio, cuando los valores de infrarrojo cercano eran altos y los valores del rojo eran bajos, yo lo que tenía era una vegetación bastante vigorosa. Pero entonces yo acá, en el gráfico, yo debería encontrar esa relación, debería poder identificar los píxeles que podrían corresponderse con eso. Y es fácil, fíjense. La relación decía que mayor reflexión del infrarrojo cercano, ¿sí? Es decir, que debería aumentar acá. Los mayores están por acá, ¿sí? Pero esta zona, fíjense que está acá, por más que se dé en esta sección, los valores del rojo no se correlacionan porque no aparece así con el color amarillo, ¿sí? El color amarillo es lo que más fuerte están correlacionados los píxeles, después va el rojo y después va el negro, ¿sí? Acá en el color negro puede ser que solamente se dé en el valor máximo en el valor del infrarrojo cercano, pero no necesariamente tiene que darse el valor del rojo como si en esta sección, en la parte amarilla, es decir, donde yo voy a ir a buscar y voy a encontrar seguramente la alta correlación entre los píxeles, ¿sí? Es decir, correlación hablemos, aumenta una, aumenta la otra, ¿sí? Entonces, si yo vengo y miro y digo, bueno, quiero buscar valores altos de infrarrojo cercano, ¿sí? Miro acá el rango entre 0 y 120. Bueno, voy a decir, entre 0 y 120 hay más o menos 120 valores, 60 sería la mitad, yo podría considerar entre 40 y 90, ¿sí? ¿Por qué no consideraría menos de 40? Puede haber vegetación que refleje en menos de 40% en el infrarrojo cercano, y puede haber vegetación que refleje arriba de los 90 o de los 80 en el infrarrojo cercano, no hay problema por eso, pero necesito valores bajos de la banda roja, que está representada en el eje de las Y. Entonces, si yo miro el rango, va entre 0 y más o menos, pongámosle acá, 110. Es decir, si yo miro este rango, voy a decir, mira, en realidad, los valores desde el 40 para arriba, y es muy poco probable que sea vegetación, porque en realidad, yo combinando esta banda, yo tengo que buscar los valores bajos del rojo. ¿Dónde se da? Y más o menos en el 20, ¿sí? Fíjense que en el 20 es donde se produce la mayor concentración. Y a su vez, vengo y miro acá mi rango de infrarrojo cercano y también tengo alta concentración de los valores altos acá. Entonces lo más probable es que esta zona amarilla es donde está posicionados los píxeles de vegetación. Y les voy a mostrar, si bien estoy usando otras bandas, acá. Miren la imagen. A simple vista en la imagen, ¿qué es lo que más se distingue? O qué, a ver, si yo tuviera que identificar 3 objetos o 3 coberturas acá en esta composición de imagen, ¿qué puedo identificar? Se lo voy a decir yo. El área urbana, el río, y todo esto verde, si lo mirara así con ojo de miope, vegetación, ¿o no? Sí. ¿Sí? Perfecto, estamos de acuerdo todos. Y fíjense que en el gráfico de dispersión, cuando yo usaba la composición 4, banda 1, 3, banda 1, y hacía el gráfico de dispersión, ¿qué es lo que más fuertemente está correlacionado y más valores de píxel hay? Porque cada punto de esto es un píxel, ¿sí? Todo lo que corresponde a vegetación, ¿sí? Valores altos de infrarrojo cercano, valores bajos de rojo. Entonces,
como la mayor parte de píxeles que yo voy a distinguir en esta escena es vegetación, el gráfico viene en esta combinación de la banda 4 y la banda 3, viene a correlacionarse en esa sección. Si yo recortara la imagen al área urbana, ¿sí? O recortara la imagen acá a la zona del río, lo más probable es que cuando yo haga ese gráfico de dispersión, ¿sí? Que combina el 4 con el 3, no aparezca de la misma forma correlacionada. ¿Por qué? Porque en realidad ya no hay muchas coberturas de vegetación como para visualizar, entonces ya el rango de correlación va a ser distinto. A ver, si yo ya, inclusive si yo cambio las bandas, ya directamente este gráfico no se va a dar. ¿Por qué? Porque la otra banda no necesariamente están observando la vegetación, a diferencia de este gráfico que sí yo podría llegar a observar. Entonces, esas cosas, ese tipo de correlación entre variables, inclusive regresiones que se hace también con estas bandas y otros cálculos estadísticos, lo que me permite a mí, al fin y al cabo, es crear los algoritmos que son necesarios y que ya están creados, obviamente, para clasificar las imágenes. Entonces, ¿qué haría un algoritmo de clasificación? Miraría este gráfico, este scatterplot, y formaría grupos que están altamente correlacionados acá, grupos que se correlacionan acá, grupos que se correlacionan acá, grupos que se correlacionan acá, y grupos que se correlacionan acá, y lo que me devolvería es una imagen con muchos grupos, y cada uno de esos grupos contendría una identificación que ya la vamos a ver más adelante cuando demos clasificación de imágenes. Bien, ahí seguramente va a cortar la videollamada, pero ni bien corta, procesa el video porque esto está grabando y ya lo vuelvo a conectar. Así que si se corta ya saben que vuelvo a conectar enseguida para seguir con las otras partes que me quedan sobre este software. Record Shared Screen. Bien, habíamos quedado en este gráfico. Vamos a repasar. Habíamos representado dos bandas. Cada una de las bandas me proporciona una información. Esa información se correlaciona y forma este gráfico. Los datos que están más correlacionados son los datos que se presentan acá en amarillo. Después se va degradando al rojo y al negro, donde están menos correlacionados. Habíamos hablado un poco de la vegetación, que la vegetación para la banda 4 y la banda 3 tenía este comportamiento de que disminuía uno y aumentaba el otro, es decir, una relación inversa. Entonces fíjense que acá aumentaba el infrarrojo cercano, pero disminuía el rojo, entonces posiblemente acá en esta sección yo tendría, obviamente en la sección alta, ¿sí? En esta sección, yo tendría las coberturas de vegetación si pudiera hacer la clasificación de esta forma. Estos gráficos este tipo de correlaciones es lo que utilizan los clasificadores para agrupar los píxeles. Porque al fin y al cabo, lo que hacen cada uno de los clasificadores es tomar este gráfico, que ya lo vamos a ver posteriormente los métodos de clasificación, es tomar este gráfico y agrupar píxeles según este tipo de comportamiento. Es decir, va a venir, va a observar acá y en base a probabilidades va a ir armando grupos. Y cada uno de los grupos va a ser las categorías posteriormente. Entonces, vamos a repasar un poco qué cosas fueron las que estuvimos hablando. Primero, abrir las imágenes. En este caso, recuerden File, Open Product, iban y buscaban las bandas, filtraban por el tipo de dato, acá, igual lo van a tener video después para repasar, y elegían la banda 1, y la abrían. Y así sucesivamente con cada uno volvían a abrir para que se le acomode este numerito que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el número de banda. Si ustedes abren todo en conjunto le va a desorganizar eso y después lo va a perder. Después, ¿qué tenía que hacer yo? Posicionarme, por ejemplo, acá en el paquete 3 para que me tome la banda 3 como inicialmente, o yo la puedo cambiar igual, no hay problema. Botón secundario, Open RGB, y acá elegía, obviamente, paquete 3, la única banda que está. Si no aparece, la presiono una vez,
ok, el verde, paquete 2, la presiono una vez para que aparezca, ok, y en el azul, paquete 1, la única banda que está, ok. Una vez que está así, le daba ok, recuerden, me aparecía esta imagen, ahí yo venía con los datos de acá, de este TXT, que decía normal, ¿sí? El rojo lo tenía que ajustar con estos valores, el verde con estos valores, y el blue con estos valores. El rojo, recuerden, me posicionaba acá. Si no me aparece esta ventana, me vengo a View, Tool Window, y hay una opción que dice, acá, color manipulación, y me va a aparecer. En el rojo cambiaba el valor entonces a 1342, tocaba una vez la flechita esa, ponía 13, tocaba acá, 13 enter, perdón, 13 enter, y acá era 42 enter, ¿sí? Y así lo mismo para el verde, con los valores de 1936, y para el blue con 5272. Y como resultado obtenía esta imagen. Después, si yo quería seguir haciendo cambio, tocaba para cada uno de los colores el brillo, el contraste y la saturación para ir mejorando la imagen en ciertos aspectos. De esa forma yo ya tenía mi imagen visualizando. Ustedes tenían que practicar además con esta imagen, ajustarla bien, para que este blanco no sea tan significante y yo pueda, recuerden, visualizar bien lo que tengo acá adentro. Lo único que tenían que hacer es manipular los colores en base al histograma. ¿Cómo visualizaban el histograma? En cada uno de los paquetes de las bandas que iba a utilizar, en este caso utilicé la 432, acá en el color rojo me venía la 432, elijo la primera, la abro, elijo la que dice banda y calculaba el histograma, ¿sí? Miraba el rango de datos, por ejemplo acá va entre 10 y 90, entonces armo un TXT por ejemplo y pongo acá composición 432 y voy a poner que el rojo se va a mover entre el 10 y el 90, ¿sí? Y así voy probando. Bajo esto, vengo acá con la banda 3, elijo otra vez esa, y acá otra vez. La banda 3, que entraría en el color verde, se va a mover entre el 10 y el 50. Entonces acá pongo green, 10-50. Una cosa es el nombre de la banda, que en el caso de Lanza corresponde con el rojo, el verde, el azul, el infrarrojo cercano. Y otra cosa es la composición. Eso ténganlo muy en cuenta porque fíjense que acá, en esta imagen, lo que yo estoy representando en el canal rojo es la banda del infrarrojo cercano, porque es la banda 4. Lo que yo estoy representando en el canal del verde es el rojo, o sea, la banda del rojo en el espectro. Y lo que estoy representando en el canal del azul es la banda verde. Por eso se llaman composiciones, porque en realidad, y más en falso color, porque yo estoy poniendo en el rojo, el verde y el azul, que son los colores primarios digitales, bandas del espectro que no necesariamente son la composición natural o lo que verían nuestros ojos. Por eso se llaman composiciones en falso color, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de modificar el azul, estoy hablando en realidad del rango, para poner el blue, estoy hablando del rango de la banda 2 que corresponde a la banda verde. Vengo, calculo el histograma con esta opción, y nuevamente tengo acá el histograma. Fíjense que varía entre 10 más o menos y 40, entonces anoto 10-40, y estos datos es lo que tengo que venirme acá y modificar. Yo dije que variaba entre 10 y 40, entonces pongo 10, enter, y acá 40, perfecto, ¿sí? Y le cambio al rojo, al verde también, y digo 10-50, 10-50. La idea de hacer esto era porque el 256, ese valor blanco, no tiene nada que ver con la imagen, es el fondo negro, blanco, digámosle, que traen las imágenes y por eso me distorsiona todos los colores. Y el rojo sería entre 10 y 90. Este estaría entre 10
y 90. Y ahí tengo mi composición en color. Ustedes pueden variar el color, fíjense que pueden ajustar entre, no sé, entre el 30 y el 90 para el rojo. Pueden ir modificando. Sí, Una perdón. consulta. Sí, sí. ¿Nos puede subir ese archivo de blog de notas al aula para tenerlo de guía? Sí, creo que lo puedo mandar a los datos ahí, a ver, en el chat. Sí, o al WhatsApp. O al WhatsApp. ¿Dónde estamos? Acá. No, pero creo que lo puedo subir acá en la conversación. Participantes. Si es que aparece el chat. Bueno, ahora le subo entonces al WhatsApp, no hay problema. Le mando una captura. Estos valores son lo que yo... A ver, ¿dónde está? Acá. Estos valores son lo que yo ajusté recién. Pero fíjense que en la medida que yo voy cambiando uno de los colores van apareciendo cosas. A ver, si yo lo amplío a esto otra vez, fíjense cómo se ven los rojos, ¿sí? A lo que hicieron, trabajaron esta parte, sabrán qué son estos. Esto rojo, ahí color bordó. Si yo cambio el rango del rojo, fíjense cómo ya se empiezan a distinguir otras cosas, ¿sí? Lo que hacen justamente los realces es modificar el rango de datos de cada uno de los canales que yo estoy representando, ¿sí? Para visualizar algo en particular. Y acá en el bloque de notas yo les dejo un rango de datos que dice linear, ¿sí? Dice linear 2%, que este rango de datos lo pueden aplicar a la composición natural, y fíjense respecto de la original qué cambia, ¿sí? Qué cosas se pueden distinguir de forma más clara aplicando ese tipo de realce, este realce, con estos valores. En realidad es eso, esta modificación de la tabla de datos, del rango de datos de visualización, es lo que se conoce como, al fin y al cabo, realce. Si ustedes van a la teoría, se van a dar cuenta, cuando están en la zona de realce, lo que hacen es calcular nuevos valores sobre los píxeles, o los mismos los filtros de paso alto y los filtros de paso bajo. Lo que hacen en realidad es, a partir de un rango de datos, permitir la visualización o no. Y fíjense acá, es un típico caso de filtro. Acá tengo la banda rojo, cualquiera de los tres se aplica. Si yo lo amplío a esto, si le pongo 100%, acá, perdón, esto me está mostrando el conjunto de la imagen, o sea, todos los valores posibles de píxeles que yo tengo en esta imagen para el rojo. Entonces, si yo aplico un filtro, lo que me haría el filtro es visualizar sobre una parte del histograma. Entonces, ¿qué haría el filtro, por ejemplo, de paso alto? Solamente permitirme ver toda la información que se considera de alto rango, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Me cortaría en alguna parte del histograma y me mostraría solamente la información que más valor tiene. En cambio, un filtro de paso bajo haría lo contrario, me mostraría la información que menos valor tiene, ¿sí? Ahora, un realce es una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque el realce me va a combinar tanto la banda del rojo como el azul y el verde, y me va a tirar una combinación de forma tal que yo pueda distinguir ciertos objetos en el espacio. Por eso les dije que miren este realce que está acá, aplíquenla con la imagen, la color natural, o con la falso color, también lo mismo, y fíjense qué coberturas le realzan, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que de golpe se ve algo en particular, o se termina realzando algo en particular. Y hay miles de tipos de realces disponibles para trabajar. Así que al fin y al cabo el realce es un ajuste que se hace a la imagen para mejorar la visualización, y es lo que yo estoy haciendo acá. También puedo modificar el contraste y la saturación de esto. Fíjense que en la medida que yo aumento la saturación, es como que se amplía el rango de los rojos, y ahora sí puedo distinguir de forma más clara los niveles de rojo. Si yo bajo la saturación, fíjense cómo se va, y esta zona se va perdiendo, ¿sí? Ahí vuelvo, sigo, ahí se perdió totalmente la diferenciación entre esta zona. Pero cuando yo amplío la saturación, es decir, amplío la gama de rojos, fíjense cómo cambia totalmente la visualización de la imagen. Entonces eso tienen que jugar un poco para ver.
Y acá hay ya cobertura que ustedes están en capacidad de identificar porque ya trabajaron con interpretación visual y ya pueden distinguir claramente de qué cobertura estamos hablando y en qué color se ve, en un color, falso color, perdón. Entonces bien, ¿qué más consultamos? Consultamos en la parte de View, Tool Window, está ahí, recuerden, Pixel Info. En este caso no funcionaba cuando teníamos una composición en color, pero si nosotros abríamos una imagen en particular, por ejemplo la banda 4, botón secundario, botón secundario, Open Image Window, que me abría una imagen en escala de grises, yo podría entrar a Pixel Info, tocar, bueno, en realidad posicionarme arriba, y acá aparece el valor del nivel digital. Miren, la medida que yo me muevo, ahí voy a buscar el agua, por ejemplo, cómo se ve en el infrarrojo cercano. Eso es una laguna. Un valor de 12, ¿sí? Un valor de 12, y fíjense que la demás, un valor de 50, 60. Y acá ya 256, que es el fondo blanco. Recuerden que si ustedes vuelven a repasar lo que era la firma espectral del agua, se acordarán que aumentaba mucho, estaba bastante alto en el azul y disminuía en la medida que íbamos ampliando, recorriendo el espectro. Es decir, que ya en el infrarrojo cercano el agua absorbía la mayor cantidad de la información. Y fíjense que esto, al representar solamente la banda del infrarrojo cercano, yo me muevo en otros sectores, hay valores de 55, 52, 50, 60, pero me voy al agua y automáticamente cae la información. Eso es el reflejo de la mayor absorción de la información en las coberturas de agua, y más que nada cuando nos posicionamos en bandas como el infrarrojo cercano. A ver, vamos a ver qué sucede cuando me posiciono en la banda del azul, que es la banda 1. Voy a abrir. Voy a buscar la cobertura de agua. Si bien está oscuro, me puedo acercar acá al río Paraná. Voy a agarrar, voy Pixel Info y me acerco. Fíjense, 60. Es 74, inclusive acá en la zona donde está bastante sedimentada, pero me alejo, me meto a la vegetación y cae a 50. ¿Sí? Fíjense esta variación. Obviamente, ¿por qué? Porque el agua la puedo distinguir mejor en la franja o en las bandas del azul. Entonces puedo consultar la información. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿qué precisamente indican los números cada vez que nos movemos? Es el nivel digital. ¿Recuerdan lo que es el nivel digital o no? ¿Sí? No. Yo no, o sea, más o menos, no me acuerdo. El nivel digital es el valor contenido en cada píxel. Es el nivel de reflectancia de una imagen. ¿Sí? Recuerden que el sensor capturaba un valor, una energía, y esa energía era transformada según la resolución radiométrica de la imagen. Que en este caso, para las bandas del Landsat 5 y Landsat 7, es de 8 bits, es decir, 2 elevado a la 8. Eso da un total de 0 a 256 posibles combinaciones de colores. A ver, esto es fácil y difícil de explicar a la vez. Lo que hace la banda, ¿sí? O el satélite, al tener un sensor que captura en una porción del espectro, es tomar el rango de toda la información que recibe en esa porción del espectro. Es decir, puede recibir valores infinitos, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden, porque la distancia entre un valor del espectro y otro es infinito. Puedo recibir en números continuos infinitos, es decir, 1, 1,01, 1,001, 1, etc. Entonces lo que hace el sensor es tomar todo ese rango de información y transformarlo a un valor que es entendida por la computadora, que son los bits, es decir, la capacidad de representar los colores. Si yo tengo 2 bits, tengo el 2 elevado a la 2, es decir, 2 elevado a la 2 es 4, 2 por 2 es 4, es decir, tengo la capacidad de representar 4 colores. Puede ser cualquier gama de los grises, de los rojos, de los azules, etc. Tal cual como está acá, esto es una escala de grises. Ahora, si yo tengo 8 bits, es 2 elevado a las 8, es decir, de 0 a 255, un total de 256 colores. ¿Y dónde se distingue esto particularmente? Cuando uno compra un televisor. Vuelvo a ponerle el mismo ejemplo. Un televisor a tubo
tiene estimado, y voy a tirar un número cualquiera, la capacidad de mostrar colores de 8 bits, o las antiguos pantallas o monitores de computadora. Es decir, que pueden mostrar de 0 a 255 por 3. Eso da la resolución total en profundidad de color, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rojo, el verde y el azul, 0, 255, es un valor de 256 niveles por 256 por 256, eso te da la resolución en profundidad de color del monitor. Ahora, salió la pantalla HD y cambió la resolución y cambió la capacidad de representar los colores. Ni hablar de hoy los 4K o los 8K. ¿Qué es lo que distingue uno en eso? Que, por Profe, ejemplo... una preguntita. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Eso no sería lo mismo que está en el QGIS cuando uno pone en el cosito de información o no, profe? ¿No? A ver, primero, ¿dónde es el cosito de información? No entiendo. El cursor de información donde te sale los 3 que dicen 255 Bien. más el 0 sería 256. Bien, ¿por Y te qué? salen las 3 bandas. Exactamente, ¿por qué? Porque en esa representación estás representando en 8 bits, ¿sí? Por eso va del 0 al 255. ¿Qué pasa en aquellos casos en que la imagen supera la capacidad del monitor? Por eso hay que distinguir lo que es el concepto de nivel digital y nivel visual. A ver, si tengo una imagen como la de Landsat 8 que tiene 12 bits de profundidad de color, es decir, que puedo representar 2 a la 12, ¿sí? Es una potenciación 2 elevado a la 12. Si uno multiplica 2 por 2 por 2 por 2, 12 veces le va a dar un valor. Esa es la capacidad de representar la escala de grises. Esto que están viendo acá, fíjense esta variedad acá, que dice acá, un name, estos colores. Bueno, lo que va a hacer es tomar el mínimo valor y el máximo valor y distribuirlo en toda esta gama, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Que si yo tengo una imagen de Landsat 8, por ejemplo, que tiene 12 bits, y tengo una imagen de Landsat 5, voy a poner así, que tiene 8 bits, uno tiene 2 y el otro 8, ¿qué va a pasar? Que el que tiene 8 bits no hay problema, como el monitor tiene la misma capacidad que la imagen, lo que va a hacer es mostrar la imagen uno a uno, es decir, que no va a tener problema en representarla tal cual es. Lo vamos a ver naturalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la que tiene 12 bits? Es decir, que la capacidad que tiene de representar colores la imagen es mucho mejor que la que tiene el monitor. Lo que va a hacer el monitor es decir, bueno, no te puedo representar más de 256 variedades de colores para una misma gama, por ejemplo los negros. Entonces lo que yo voy a hacer es te voy a recortar en intervalos. Es decir, como vos me das 1000 y yo solamente te puedo mostrar 256, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir eso por 256 y cada 10 bits, 10 valores, yo te voy a mostrar un mismo color. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, lo que hizo la computadora automáticamente fue ajustarme la visualización a la capacidad que tiene. Por eso, cuando ustedes tienen un televisor, por ejemplo, Full HD, y contratan un sistema de cable normal, lo que sucede con la imagen es que se ve fea. En cambio, cuando contratan el sistema, o sea, el sistema de cable HD, y conectan con un televisor HD, lo que sucede con la imagen es totalmente real, o sea, se ve mucho mejor. Bueno, esa distinción es lo mismo que le sucede a la imagen. Piénsenlo así. Profe, ¿Sí? una preguntita. ¿Puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene un televisor Full HD y uno quiere poner una película en 4K y como es Full HD no puede reproducir en 4K? No, es al revés. Cuando vos tenés un televisor HD y contratás un servicio de cable normal, lo que sucede con la imagen es que se ve fea, porque la imagen que viene analógica, que viene normal, es para televisores comunes, ¿sí? En cambio, cuando vos contratás el pack HD y tenés un televisor HD, lo que sucede con la imagen es que se ve totalmente nítida, muy bien, ¿sí? Ah, sí. Bien, pará. Ahora volviendo a tu ejemplo, ¿por qué no se puede reproducir un 4K, por ejemplo, en un Full HD? Porque la capacidad que vos le estás dando a la tele es mucho más amplia
de lo que la tele soporta, ¿sí? Entonces, si fuera una computadora, lo que haría es tomar la imagen 4K y reacomodarla a un Full HD. Es decir, que si el 4K te permite representar 4 millones de colores, y el Full HD te permite solamente 2, lo que va a hacer es te va a dividir esos 4 por 2 y te va a representar así los colores. ¿Sí? Es decir, que bueno, vas a tener la misma resolución que tenés en un 4K. Eso se da, o sea, esta parte se distingue bien en este ejemplo del televisor cuando uno pide la señal. Señal normal, Full HD, uno la conecta a la tele y se ve fea. En cambio, compra el pack HD y conecta a la tele HD y se ve con una resolución bastante nítida. O bien, también este ejemplo lo pueden poner en YouTube ahí, pongan, fíjense, un video cualquiera. A ver, lo voy a poner yo, si es que me deja. Pongan un video cualquiera acá en YouTube. Es más, creo que hay videos 4K, videos 4K. Y fíjense que yo, a ver, en teoría este vamos a elegir. Acá tengo un video, se ve totalmente nítido, pero fíjense que acá en la parte de configuración, ¿sí? En realidad lo que hizo fue ponerme en 720 píxeles, ¿sí? En HD. HD, Full HD. Y si yo lo llevo a 4K, fíjense que son 2160 píxeles de profundidad. Es decir, que si uno se pone a calcular la cantidad de color que tiene, es impresionante. Yo lo que hago es activo el 4K, y como mi pantalla solamente soporta Full HD, lo que va a hacer es la imagen 4K transformármela a Full HD, por más que yo la vea mejor. ¿Se entiende? No es que yo estoy viendo en 4K, yo estoy viendo en Full HD readaptado. ¿Por qué? Porque mi PC no permite la reproducción en 4K. Entonces lo que yo estoy viendo es Full HD. Ahora, ¿qué puede suceder? Lo contrario, de que yo reciba una señal fea. Ahí le voy a bajar más todavía. Ahí. De que yo reciba una señal así, fea, este tipo de imagen, y mi pantalla tiene mucha mejor capacidad. Entonces, en este caso no habría problema. Mi pantalla se adapta bien, pero igual transforma los colores para que yo la pueda ver de una forma clara. Es decir, que este ejemplo se da bien para entender el concepto de resolución radiométrica. Esta imagen sería de los de satélites de baja resolución radiométrica, y la 4K sería, por ejemplo, satélites de alta resolución radiométrica, en donde yo puedo distinguir los verdes. Fíjense cómo se distinguen los verdes totalmente ahí, y que es muy diferente de esto, que se ve como borroso y no se distinguen los verdes, ¿sí? Esa es la capacidad, obviamente, de reproducir niveles de colores. A ver si me transforma ahí. Pasa que tarda mucho. Sí, voy a cerrar. Sí, fíjense cómo se distingue totalmente bien ahí. En fin, eso es la resolución radiométrica y eso es cómo se visualiza acá, ¿sí? En este caso, los valores, esos que están representando, fueron reajustados a una resolución de 8 bits. En este caso es Landsat 5 o Landsat 7, 8 bits. Fueron reajustados para que puedan verse. Es más, el Landsat 5, por ejemplo, salió en el momento en que las computadoras no teníamos las que tenemos ahora, sino que eran menos potentes. Entonces, imagínense procesar una imagen de 16 bits, era imposible. Entonces, reacomodaron para los que en ese tiempo tenían pantallas, monitores tubo, ¿sí? El que conoció un ciber sabe de qué hablo, con el mouse a ruedita. Entonces, esas pantallas podían reproducir 8 bits como mucho, y si uno ponía 16 bits no servía, sino que porque el monitor soportaba solamente 8 bits. Entonces readaptaron las imágenes a esa resolución, y eso lo que vemos nosotros aquí, que es la información. Este valor de píxel acá, que lo vemos acá, es el valor de reflexión que ha recibido el sensor y que fue transformado a un valor conocido por la computadora, que son los bits. Bien, ¿qué más vimos? El gráfico de dispersión, el scatter plot. Esto, recuerden volver a repasar la teoría para entender los tipos de relaciones, cómo se dan las correlaciones. Fíjense que ya la firma espectral que nosotros vimos
y además la teoría va hablando de ciertas relaciones entre, por ejemplo, la temperatura y el agua, entre la vegetación en una parte del espectro, entre la vegetación y el agua y los sedimentos. Es decir, que la teoría ahí en el libro está explicado en algunas partes cómo se da y cuáles son las variaciones que se producen en cada una de las coberturas. ¿Qué más vimos? La forma de componer la imagen, cómo abrir los archivos de imágenes, cómo ajustar acá en esta parte, los que no llegaron tarde vuelvan a verlo. Después, ¿qué más? Este icono de información, me voy a posicionar acá, lo que me brinda es la información de la imagen de esta. Por ejemplo, estamos hablando de la banda 3, presiono ahí, banda 3, y fíjense que me tira la información de la banda. Me dice que se llama así, que es el tipo GeoTIFF, a ver qué más información me da, que tiene la resolución, fíjense, en píxeles, width y height, ancho y alto. Ancho, 1998 píxeles, y alto, 2628 píxeles. Es decir, que este es el tamaño de la escena, este es el formato, el nombre. En el nombre, ¿qué teníamos? El nombre del satélite, la serie, que es Landsat 5, el nombre de la serie, Thematic Mapper, la fecha de adquisición de la imagen, el 4 de 1987, estos dos conjuntos de números que es el path row, es la coordenada con la que obtenemos la imagen del servidor, L2, que corresponde al nivel de procesamiento de la imagen, y ya específicamente la banda 3. Esta información también la pueden ver en el header file. Recuerden que estaba en el explorador de Windows. Acá dice info, pero el profesor me dijo que le va a pasar el archivo completo de estas bandas, porque acaso lo único que tiene son el ancho de banda. Fíjense que dice Wavelength, que significa ancho de banda, es decir, la porción del espectro en la que están capturando la imagen. Eso es el ancho de banda. A ver, voy a minimizar esto y bueno, ahí va. Y por último, a ver qué más me quedaba. Bueno, los ajustes acá, cómo se organiza el software. Esto es el panel de manipulación de los colores, esto es el panel de exploración. Acá tienen las herramientas, pero utilizamos solamente alguna de estas, Scatterplot, histograma, y utilizamos las herramientas de navegación. Recuerden, la flechita para seleccionar y el paneo. Después tienen el zoom haciendo recuadro, y con la ruedita del zoom también se pueden mover. Bien, vamos a dejar acá, esto lo voy a subir yo hoy ya a YouTube, ya está, una vez que corto ya procesa el video y lo termino subiendo. Lo voy a unir todos quizás a uno para que quede en un solo video. Por favor, yo le pido que practiquen entre hoy y mañana, a ver, hoy es lunes, entre hoy y mañana, y todas las preguntas que les surjan, háganme mañana ya a la tarde, una vez que termine la clase del profesor, no sé a qué hora va a dar él. Él también le va a mostrar cómo hacer exactamente lo mismo, pero en QGIS, ¿sí? Y el que va a decidir el software va a ser él, así que yo la verdad es que no participo en esas decisiones. Así que practiquen esto que dimos hasta acá. Cualquier duda que tengan me la consultan. Por favor, háganlo al grupo, no me manden privado. Entonces, si alguien tiene la misma cuestión, ya la resolvemos en conjunto ahí. No tengo problema, manden ahí el mensaje, yo les contesto, sea lo que sea, ustedes me preguntan y yo les respondo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se ve que sí. Bueno, lo voy a dejar acá. Ya la imagen la tiene disponible en el aula. El software, recuerden, Agencia Espacial Europea SNAP. Ahí tienen el enlace que mandó el compañero hoy, descárguenlo, y es instalar siguiente. Y después, bueno, practicar todo lo que dimos hasta hoy. Y si no tienen más preguntas, termino la transmisión acá. No, pero Bueno, entonces recuerden que hoy ya lo voy a estar subiendo a esto, así que tengan un buen día, o resto de día que queda. Chao. Chao, chao. igualmente, chao.